Bienvenidos a Frecuencia Sana, el espacio donde la paz interior se encuentra con la acción positiva. Somos Dana Grassi, y Caro Santos. tus guías en este viaje hacia el bienestar integral. Aquí conversaremos sobre la práctica del yoga, terapias complementarias y todo lo que necesitas para vivir una vida consciente y plena. ¿Listos para sumergirte en la experiencia? Comencemos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Frecuencia Asana, un espacio para conectar con el bienestar. Hola, Carito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Dani? Muy bien, gracias. Contenta de encontrarme nuevamente contigo. Igualmente. ¿Quién nos acompaña hoy? Hoy tenemos una muy bonita experiencia, una sesión llena de sorpresas porque tenemos a una mujer muy multifacética, llamada Natalia, coach y terapeuta holística, y nos va a contar de todo su mundo rico en experiencias también. Así que, Nati, cuéntanos, preséntate. Hola. Hola, Hola, Natalia, bienvenida. mucho gusto. Gracias por permitirme estar aquí hoy día. Bueno, mi nombre es Natalia Nativa, yo soy terapeuta holística y coach. Ayudo a las personas al autoconocimiento, acompaño procesos terapéuticos a través de ceremonias holísticas, ritos de paso y también algunas terapias complementarias para poder generar conciencia en sus vidas. Mm, qué lindo. Nati, nos gustaría empezar como bien hacia atrás en tu vida. Nos gustaría saber cuándo te hace clic, cuándo se hace presente esta búsqueda espiritual y te lleva a este camino de acompañar a otras personas a sentirse mejor. Sí, o sea, siempre he tenido esta búsqueda interna, este llamado de autoconocimiento y de reflexión, de preguntas muy, muy trascendentales, pero no fue hasta los 18 años que yo tuve un quiebre, que tuve una crisis de salud y tuve que enfrentarme a procesos muy profundos donde estaba ahí mi vida en juego. Y ese proceso que fue muy difícil, que duró muchos meses. Luego busqué tratar de sanarme, de buscar el origen de esta enfermedad, por qué pasó, cómo puedo transformar esto. Y ahí empecé a indagar y tomé todas las terapias habidas por haber. Me puse como muy, muy ansiosa de querer saber qué era todo este mundo holístico, este mundo de las terapias. Y allí encontré el Reiki, el biomagnetismo. Fui transitando desde el esoterismo, la brujería, desde formarme como tarotista, iniciarme en Reiki tibetano, aprender de herramientas de chamanismo, curanderismo, de ceremonias holísticas, aprender a hacer círculos de mujeres, hasta, no sé, o sea, hasta constelaciones familiares. Fui desde una línea muy científica, terapéutica, y también desde cosmovisiones más de pueblos originarios, de tradiciones como visiones andinas, por ejemplo. O sea, busqué todo lo que me sirviera para poder sanarme, que finalmente sucedió. Y creo que uno nunca termina ese Ujú. camino de sanación. Sin embargo, ya llegué al punto de que lo que estaba buscando finalmente era a mí misma. O sea, buscaba saber quién soy, de dónde venía, algo que me pudiera dar paz y calma. Y creo que no fue algo particular que me diera esa calma, sino sacar todas las ideas y creencias preconcebidas de lo que finalmente es conectar con uno mismo. Sí, qué lindo camino. Y en ese momento de quiebre, ¿qué es lo que pensaste? Porque conocías como la parte tradicional, digamos, la medicina tradicional. Me imagino que tu familia te hizo vivir y te acompañó en el proceso que conocían. ¿Cómo, cómo fue ese acompañamiento para poder seguir con estas otras terapias y formas hasta que llegaste como a sanarte esa enfermedad? Sí, a ver, en ese momento, claro, yo solo conocía la medicina tradicional y me acuerdo que yo tenía una tía, ella era muy, muy holística. Leía, me acuerdo, los libros de Saint Germain, estaba metida en el gnosticismo y ella me dijo, mira, quizás podrías probar cómo te va con el biomagnetismo.
¿cómo te va con el Reiki? ¿Cómo te va cuando te hacen terapia? Y ahí sucedió algo muy mágico, que era el alivio al sufrimiento emocional y el alivio físico. Yo sentía que la medicina tradicional solo trataba los síntomas, pero no aliviaba el problema de raíz, que era la ansiedad, no sé, la depresión, todas esas cositas. Claro, eso es lo que viene, o sea, es lo que completa en el fondo como este conocimiento alópata, ¿no es cierto? Considerar al ser integral, ¿no es cierto? Exacto. Es un ser con cuerpo físico y con espíritu, ¿no es cierto? Y con mente. Pero tú tenías, antes de llegar a esta crisis, ¿no es cierto? Tú ya tenías curiosidad, o sea, tenías como cierta atracción por esta información que estaba dando vuelta. ¿Siempre tuviste curiosidad? ¿Te fuiste acercando? Sí, antes del Sí, fondo de enfrentar esa crisis. Esa crisis fue como, es como que marcó ya un momento como de decisión, ¿o no? De claro. acercarte definitivamente. ¿Y tú entonces te terapiaste? ¿Te hiciste biomagnetismo? ¿Te Sí, hiciste Reiki? Ya pasaste por todas esas terapias. sí. ¿Y con qué te conectaste primero tú como para aprender? ¿Qué fue lo primero que aprendiste en todo este camino? Lo primero que aprendí fue el Reiki. Por ahí comenzó todo. Era un llamado que no, mira, no te puedo explicar, porque era algo del corazón, algo que no tiene nombre ni forma, pero de que otros terapeutas me hicieran esas terapias a mí, luego fue ese llamado de, "Ah, esto me ayudó tanto, me hizo tan bien que yo quiero aprender también y compartir esto que me hizo bien a mí, compartirlo con otras personas". Y ahí llegué a una escuela en Valparaíso que la hacía un lama en ese momento y él tenía una línea de Reiki tibetano. Ujú. De ahí él me inició y me enseñó a trabajar con los chakras, que son estos centros energéticos del cuerpo, y cómo movilizar la energía para poder llegar a la raíz de las cosas. Entonces, lo que aprendí con el camino de él en un principio era que toda enfermedad física era una manifestación de un desequilibrio energético, que luego se traducía en un desequilibrio emocional y luego físico. Entonces el Reiki a mí me ayudaba mucho a encontrar esas respuestas o esas soluciones que la medicina tradicional no alcanzaba a llegar. Claro, era un medicamento para tratarlo muy sutilmente, Claro. digamos. Pero ahora como cuando lo pienso, me estoy imaginando un momento de quiebre tan fuerte que tu mismo ser elige, digamos, para poder despertar y poder quizás hacerte terapeuta, literalmente, y acompañar a los demás. Bien pequeñita, 18 años, igual bendito camino, Sí. porque creo que es una bendición despertar antes o hacer visible eso invisible. Cuando tú acompañas a tus pacientes, ahora ya hablando, no como la Nati que se enfermó, a esa niña que estaba en la búsqueda, ahora ya como la terapeuta, ¿cómo es tu acompañamiento? Como para que las personas que nos escuchan vayan haciéndose una idea de cómo es tu terapia. Si yo te pregunto a ti, Nati, ¿cómo es tu Ujú. terapia? Explícamela, explícala un poquito. Sí. Mira, los acompañamientos que hago uno a uno, que mezclo coaching, principalmente el coaching ontológico, que es una herramienta, bueno, para las personas que no lo conocen, la ontología del lenguaje, el desarrollo del ser a través del lenguaje, entonces se ve como un diálogo, como una conversación que incluye alguna intervención, como algún ejercicio físico, algún ejercicio práctico, pero mis terapias, yo creo que la principal característica es la empatía, que muchas de las personas que vienen conectan con algo que yo viví. O sea, eso lo encuentro muy mágico, que siempre la persona pasa a ser un espejo. Igual lo tomo desde un lugar muy objetivo, pero creo que lo que más me mueve a acompañar eso de forma empática es comprender el dolor de las personas. O sea, si viene alguien con un, no sé, un síntoma de ansiedad, de depresión, es como, yo te entiendo, yo también pasé por ahí. En mi búsqueda, no solo es lo que aprendí de, de los libros, ¿no? De la teoría, sino de todas las herramientas que a mí me sirvieron, de herramientas prácticas, de experiencias, de conversaciones. Entonces todos esos detallitos los voy incluyendo. Entonces es una terapia uno a uno, conversacional, empática, donde conecto con la otra persona, donde profundizamos en su sistema familiar, en su sistema de creencias y vamos indagando
Si la persona viene con una inquietud o un problema, vamos indagando cómo es su historia familiar, cuál es su contexto social, contexto económico, y de ahí en esa indagación cuestionamos las creencias. Si es que eso que cree es tan sólido o no. Y luego que cuestionamos, indagamos, vamos abriendo la perspectiva. Entonces el coaching te dice, ¿tú crees esto? ¿Qué pasaría si, no? Y vamos haciendo preguntas que puedan abrir esa perspectiva. Y si yo cambio como pienso, si cambio mis creencias, cambio mi forma de observar el mundo, por consecuencia también cambia cómo nos sentimos y cambia cómo accionamos. Entonces cambia completamente la persona. Esto apunta a una transformación personal que quede en el tiempo y sobre todo que quede sustentable, algo que podamos aplicar en nuestro día a día, porque yo veo que ahora, en el mundo mundo holístico, si se pudiera decir, siento que hay una crisis humanitaria. Y para mí hacer terapia es un acto revolucionario. Yo vengo de Valparaíso, que es un lugar que tiene mucho estímulo, es muy desordenado. Y a mí me duele ver, por ejemplo, que no sea inclusivo con las personas, no sé, pues del espectro autista, con personas con discapacidad. O sea, vivimos en una sociedad que está bajo una presión constante, heavy. Esto es un problema sistemático, social, que la gente tiene ansiedad, estrés, depresión, porque vivimos en un sistema que no está orientado a nuestro bienestar y nuestra paz. Totalmente. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cuál es tu público? ¿Personas con qué tipo de conflictos son las que acuden a ti? Uy, es muy variado, pero, por ejemplo, vienen desde problemas en sus relaciones personales, ya sea con su familia o con sus parejas, y les gustaría aprender a comunicarse mejor, pero yo veo que todos los problemas raíz que vienen a mí cuando hemos llegado es que tienen ansiedad y que tienen el sistema nervioso desregulado. Y por eso yo empecé si bien el coaching ontológico es tremenda herramienta y se pueden hacer muchas cosas con eso, yo encuentro que le queda chico y ahora sigo estudiando a través de profundizar en el sistema nervioso, porque siento que está quedando todo muy, muy en la mente, todo muy en el diálogo cognitivo. Y el problema, siento yo, de las personas en general que están viniendo ahora es a nivel físico. Hay mucho trauma alojado en su cuerpo y eso no se puede solucionar con más conversación ni con más mente. Es algo que se tiene que solucionar en el cuerpo. Es una liberación emocional que se tiene que hacer a nivel somático. Entonces la gente quiere ir a terapia, sentarse a conversar, a dialogar y es como, no, anda a mover el cuerpo, anda a salir a correr, anda a hacer ejercicio porque este problema no se soluciona hablando, se soluciona en algo mucho más profundo. Sí, esas memorias que tiene nuestro cuerpo justamente se alojan en el cuerpo, po, en algún órgano, en alguna incapacidad que nos vamos provocando. Y de hecho, cuando uno piensa en la emoción, que en realidad es acción, creo que es súper interesante que lo menciones, porque efectivamente a veces en la catarsis de conversar nos sentimos aliviados un momento, pero como no cambiamos más profundo y siguen esos dolores, no volvemos a hablar hasta que nos vuelve el dolor y así un círculo vicioso. Sí, a nivel físico y energético. Oye, volviendo un poquitito más atrás, yo encuentro súper válido esto de aprender en el fondo terapias, ¿no es cierto? Incorporarlas y co-crear finalmente tu propio método, porque tú, ¿cachai o no? Tú no solo trabajas en el fondo con esto que aprendiste, sino que ya creaste tu metodología para tratar a tus pacientes. Yo eso lo encuentro, o sea, creo que de eso se trata, ¿no es cierto? Como crecimiento constante sobre lo que ya sabes. Y en ese punto tú dijiste, bueno, que incorporabas igual otras cosas, ¿no es cierto? Que no era solamente la conversación. ¿Qué tipo de ejercicios, practicas algún tipo de ejercicio somático en tu terapia? ¿Cómo cuál? Sí, o sea, yo voy a mi repertorio, a mi book Maleta. a mi maleta de herramientas, claro, yo creo que ese es el aporte más grande que puedo hacer, es a- que realmente me mueven las personas y me importa lo que le pasa, o sea, conecto y digo, ¿cómo te puedo ayudar? Y veo lo que va, si bien yo no sé lo que necesita,
pero sí puedo ver qué herramientas resuenan mejor con la persona. Hay gente que, por ejemplo, no le gusta hablar mucho, pero necesita ayuda de otro tipo. Entonces voy primero viendo qué herramientas funcionan, qué tipo de lenguaje, qué cosas les atraen, y cuando ya conozco mejor a la persona, le voy proponiendo, mira, por ejemplo, si viene una chica que canta, yo digo, mira, tengo herramientas para liberar emociones a través de la voz. Entonces podemos tener una terapia de coaching ontológico e incluimos un ejercicio para liberar a través de soltar la garganta, mover las caderas, porque los ejercicios vocales eh, son muy poderosos para liberar emociones, sobre todo que se estancan en la parte del útero, del vientre, de memorias de nuestras madres, de nuestras abuelas, que están ahí en nuestro material óseo, en la pelvis. Entonces, ahí voy, ya mira, vamos conectando con algo que te gusta, con algo que resuena. Por ejemplo, si es una persona que, que veo que necesita más movimiento, quizás que está más estática, ¿cómo podemos incluir la respiración? A través de la respiración ovárica, por ejemplo. Yo también tengo una formación del Tantra y cómo la respiración moviliza, ¿cierto? La vida finalmente, la energía vital, como con ejercicios de respiración como el pranayama o estas respiraciones kundalini. También ejercicios somáticos para regular el sistema nervioso, que finalmente son movimientos de mano, movimientos del cuerpo, ese tipo de cosas. No, qué maravilloso, sí, es súper interesante. Ahora, como estábamos pensando en lo que hacen las terapias, ¿cuál es tu público? Así como desde qué personas han llegado a ti? ¿Niños, jóvenes, más mujeres, más hombres? Cuéntanos un poquito. Sí, llegan mujeres entre 27 años y 35, la mayoría chilenas, profesionales que que no están casadas ni tienen hijos, y generalmente es un público bastante alternativo, disidente. em, yo creo que quizás hay algún aspecto de mí que dice aquí en la frente, rebeldía, no sé. Pues Decíalo, o vengan empático. todos. Claro, Ah. tolerante también. Llegan muchas personas, por ejemplo, de la comunidad LGBTQ+. Ese público Sí. que quizás no se ven tan representados en o un aspecto o un estereotipo de las terapias que es quizás más formal o más, no sé cómo decirlo, más encasillado. Y quizás yo he tendido a mostrarme un poco más, no sé, abierta, auténtica. Así, así no Sí. me ven, pero atraigo harto a ese público. Y también con ese tipo de inquietudes, ¿no? Cómo abordar, em, no sé, pues esto de cómo este cuestionamiento de la orientación sexual, por ejemplo, de la culpa que trae, de tantas variables que se generan por este estilo de vida también, y que eso les genera en su raíz ansiedad, desregulación. Ese tipo de público me llega. Ujú. Público alternativo que está buscando conectarse consigo mismo y, y seguir su propósito de vida y generar conciencia también en sus vidas. Mujeres, generalmente. Mujeres generalmente. Sí. Y las terapias, tú decías que es uno a uno, siempre, pero realizas igual actividades grupales. Sí, ¿De terapia también? sí. Sí. Mira, las actividades grupales que he estado haciendo son círculos de mujeres y coaching grupal, ceremonias holísticas de cacao y también activación vocal. Ahora lo que más estoy haciendo a nivel grupal son activaciones grupales de cacao. Con la medicina del cacao tomamos y luego hacemos círculos de la palabra y luego liberación emocional a través de cantos medicina. Porque siento que lo que se está requiriendo en este momento actual, con el tipo de público que me llega, es llevar todo al cuerpo, cuerpo, cuerpo. O sea, que ya no nos metamos más en la mente, ni en las creencias, ni en deber ser, porque siento que hay mucho atrape de las personas en eso. Y hay tanta información que genera más confusión. Y cuando las personas vienen a sanar, también vienen desde un lugar muy vulnerable. Y cuando llegan a estos espacios, que no son espacios seguros, que son espacios que muchas veces generan más ansiedad, más confusión, y llegan estas personas aquí y
No, o sea, yo quiero aportarles una transformación que les quede en el cuerpo, que dure en el tiempo, Que puedas sostenerla también. que puedan sostener y herramientas que se lleven también para su casa. ¿Hay alguna experiencia en tus terapias que te haya marcado, que sea así como bien relevante en tu historia como terapeuta? A ver, yo creo que una vez llegó una chica con una historia muy, muy parecida a la mía. Hacíamos lo mismo, fue como ver a mi yo de, no sé, 10 años atrás. Y más que lo que viví con ella fue que acompañar a su proceso fue como un cierre de ciclo para mí también. Fue comprender fue muy trascendental en el sentido de generar un ciclo de la vida. Fue como ayudar como me ayudaron a mí. Y, y más que recordarlo como algún quiebre o algo muy especial, lo que me genera es ver el impacto en las personas, porque esa persona también influye en otras, y cómo se genera una cadena De bienestar. de bienestar. Vamos a ir pronto a una pausa y nos gustaría que en el próximo bloque nos pudieras contar un poquito, no sé, de tus herramientas favoritas, por ejemplo, un poquito también de las ceremonias del cacao, esa planta medicinal, qué es lo que entrega. Quizás ahora enfocarnos un poquito más en eso. Así que ahí, en la pausa. Sí, a la vuelta. Vamos unos minutitos y estamos de regreso. Estás escuchando Frecuencia Sana, un podcast de Satori 360. y estamos de regreso ya, después de esa cortita pausa. Seguimos acá en Frecuencia Sana conversando con Natalia. Natalia Nativa, buen nombre relacionado con tu búsqueda espiritual. ¿Algo nombraste también relacionado con el camino del andino? Sí. Así que sería importante quizás ahora que yo te voy a preguntar un poco de tu caja de herramientas, esta caja de herramientas invisible y mística que trae cada terapeuta y la saca ahí a florecer y la abre para cada persona que viene a tratarse contigo. ¿Cuáles son tus herramientas favoritas? ¿Cuáles son como tus clásicos, tus cartas bajo la manga? Wow, mis herramientas favoritas. Uy, el cacao, me encanta. Siento que pese a todo lo holístico y este mundo más etéreo, más espiritual, he sido muy escéptica y he seguido un camino bien teórico porque también tengo esa parte mía que le cuesta creer en lo invisible, tengo como esta dualidad. Y el cacao ha sido tremenda sorpresa, o sea, es una planta de poder que tiene un efecto muy físico, muy de enraizar y conectar, siento yo, a lo real y a la naturaleza. Y ahí donde no llega este aspecto más tradicional de la medicina, ya más del lado científico, entra cacao a abrir el corazón, a liberar emociones y a conectarnos con un lugar más profundo. Y no desde la palabra, no desde el diálogo, sino que esta planta viene, hace lo suyo, abre, conecta de una forma que solo las plantas saben hacerlo, digamos. Y la otra es el canto, la voz, poder conectar con esa parte más primitiva, más mamífera, donde a veces también el coaching o la terapia tradicional no apunta tanto a eso. Y siento que la voz llega a conectar con ese lado más lúdico a veces, más histriónico, más creativo y sobre todo los adultos no tenemos muchos espacios de distensión o de sacar al niño interior, entonces con la voz podemos llegar a un lugar muy profundo, pero de una manera muy distendida y que haga un efecto que transforme a nivel del cuerpo también. Natalia, pero ¿esas terapias las ocupas uno a uno o el cacao, ponte tú, es siempre grupal? El cacao hasta ahora lo he hecho solo grupal. La voz la he ocupado en la terapia uno a uno y también en activaciones grupales, sobre todo en los círculos de mujeres. Ahora que estaba pensando en eso del canto, qué increíble que cuando somos pequeños cantamos y no nos importa ni cómo suena, ni cómo se ve, ese niño interior que juega, que es auténtico, y cuando ya vamos creciendo nos ponemos estas máscaras y, y la voz se va ocultando y cantamos sobre la ducha, sí, sobre la ducha si es que nadie nos escucha, y sobre la ducha para que nosotros tampoco nos escuchamos tanto porque es un lugar como bien íntimo, pero hay otros ruidos también. Es interesante el pensar que el canto realmente puede ser de liberación. ¿Y esto del canto lo descubriste porque tú tienes como aptitudes para el canto?
Claro, o sea, o sea, no sé si aptitudes, pero canta bonito. No sé si aptitudes. Yo cantaba desde muy chica y luego de ya más adulta, conversando con abuelos de tradiciones de más indígenas, de pueblo originario, lo que ellos tienen en común o de estos rituales es que todos cantan. Para ellos no existe la diferencia de ser cantante o no ser cantante. Es algo que viene con el ser humano. Dos cosas, el baile y el canto. Nosotros como humanos es nuestra naturaleza cantar, tenemos una voz, nos comunicamos, lo ocupamos en todo y ellos lo ocupaban de una forma devocional. En ese sentido, yo creo firmemente, está comprobado, que todos somos cantantes. Independiente si cantamos bonito, feo, si hay técnica o no, tenemos una voz. Las personas que vamos a hablar, pero... Claro. Ahora, Nati, recordando todas las cosas que haces y por qué también te conocí a ti. Me llegó tu nombre por una amiga en común, Angie. Sí. Bendita Angie, linda, que nos presentó. Y la Angie me dijo, oye, tengo una amiga que canaliza. Y yo que soy muy, muy buena y curiosa para andar buscando como caminos y terapias y probarlas en mí, te conocí a ti por la canalización. ¿Nos podrías contar un poquito cómo llega la canalización, de qué se trata? Eso, como la primera pregunta, ¿qué es la canalización? Sí, la canalización, bueno, como dice la palabra, es ser un canal. ¿Y un canal de qué? De vida, de la energía vital. Es por donde pasa la conciencia. Nosotros podemos canalizar, o sea, ser canal a través de distintas actividades. Por ejemplo, podemos canalizar la energía creativa a través de dibujar. O sea, si nosotros dibujamos, estamos haciendo un acto creativo de canalizar. O sea, ¿de dónde viene esa idea, no sé, de dibujar un árbol, de ponerle este color en vez de otro? De cada cosa que nosotros construimos, estamos canalizando constantemente. Y canalizar en este aspecto ya de forma más terapéutica, yo canalizo a través de la voz. Entonces entro a un estado diferente de conciencia donde hay una práctica de psíquica de disolución del ego, que fue mi camino para aprender a canalizar, donde Natalia se hace a un lado, mis creencias, mi historia se hacen a un lado, y estoy completamente presente en el aquí y el ahora, me conecto con la otra persona y empiezo a leer su energía, a interpretar su campo energético, a interpretar algo muy sutil. Y desde ahí empiezo a traducir este lenguaje energético a palabras. Entonces, ¿cómo se ve o cómo se siente la canalización? Es que yo hablo sin parar y voy describiendo todas las visiones, sensaciones que voy sintiendo y se la voy contando a la otra persona. Ahora pasa algo muy mágico, que cuando uno está abierto, disponible y presente, hay una sabiduría o una información que llega de un lugar que no tiene nombre ni forma, sin embargo se siente muy certera. Y eso es lo que yo aprendí en mi camino de canalizar. O sea, yo fui a una escuela que se llamaba Escuela Luna Aurea, que enseñaban distintas terapias energéticas sobre todo, para darme cuenta que todos canalizábamos todo el tiempo, pero no lo sabíamos. Pero ahí lo que te enseñan finalmente es un método. Y el método que yo ocupo, que son prácticas psíquicas, para ir sacando todo lo que nos impide ser canal, que pase la energía, la voz a través de nosotros, sin tratar de racionalizarla, cuestionarla, explicarla, sino que simplemente estás hablando. Y yo siempre digo, cuando hago canciones o canto, siento que mi voz llega primero, antes que mi entendimiento. Y yo hablo y después entiendo lo que dije, porque está hablando el corazón, está hablando la vida a través de mí, o Dios a través de mí. Y yo solo soy un cuerpo, un canal que está disponible a que la vida o Dios pase a través de mí. En la canalización soy un canal al servicio de la expansión de la conciencia. Entonces, para canalizar, yo también le doy esa intención. Yo digo, hay una herramienta que yo digo, ahora, no sé, pido permiso para ingresar al aura, al campo energético, ¿cierto?, de la persona. ¿Para qué? Para su expansión de conciencia, para su evolución,
para que escuche la información que necesita escuchar e integrar al día de hoy para lo que está buscando. Y ese ejercicio siempre con consentimiento. Sí, tiene que estar el consentimiento. Al menos para mí está esa ética, ese respeto. Y esta canalización, que finalmente es un método, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú lo ocupas siempre en tus terapias? Sí, es como una especie de, no sé si un switch, pero algo que se abre y luego se cierra. Entonces comienza la terapia y en el coaching ontológico existe algo que se llama el centramiento. Entonces, antes de empezar la terapia decimos ya, vamos a centrarnos, que es simplemente traernos al momento presente, al aquí y ahora, y podemos cerrar los ojitos o tomar una respiración y nos centramos. Es muy similar a la canalización. Entonces, la canalización, en ese momento de que estamos en centramiento en el 1 a 1, yo pongo la intención y ahí abro el espacio. Igual le cuento a las personas, como pues voy a estar canalizando todo el rato, con los ojos abiertos, pero muchas veces llegamos a las respuestas de forma muy rápida, precisamente porque tengo el canal abierto para, por ejemplo, tener la sutileza de algo que no me esté contando. Por ejemplo, algo curioso que me ha pasado como 2 veces es, estábamos en la terapia, en coaching una vez, y había algo que no me estaba diciendo la persona, y yo sentía que había un familiar fallecido, como su papá o algo así. Y todavía no habíamos llegado a la parte donde me estaba contando de su familia, pero yo sentía que estaba su papá presente. No sabía si estaba vivo o muerto, pero yo sentía que su papá estaba al lado y que me transmitía información, ¿no? Y que entonces, claro, yo no puedo llegar y preguntar, cuéntame de tu papá, o sea, hasta que lleguemos a esa parte. Y llegamos a esa parte y claro, o sea, el papá había fallecido de una forma muy trágica, muy potente, y se lo empiezo a describir, bueno, con mucha delicadeza, con mucho tacto también, y salen esas cosas. Y yo no tengo una explicación lógica para esto paranormal, pero cada vez tengo y pido también evidencia en la materia para ver que lo que estoy canalizando, esta información que no tengo explicaciones de dónde viene, aparece. O sea, descriptivo desde algún rasgo físico, algún recuerdo. Me acuerdo que una vez también canalizando, llegó un recuerdo de una persona, no sé, que veía como su papá se iba a cierta edad específica en una casa con ciertos colores y después ella me cuenta, oye, mi papá se divorció a esa edad y se fue de la casa. Y yo, claro, cuando despertamos de esta canalización, yo quedo impactada porque Natalia no sabe cómo hacer eso. El canal de lo que ella me dice, sí. Claro, al principio yo cuando empecé a aprender esto, fue sorprenderme también de lo que somos capaces o de lo que era capaz mi canal cuando dejamos la mente o lo racional de lado para hacer espacio a todo el poder y toda la sabiduría que hay en nosotros. Oye, ¿y alguna vez te tocó a alguien que se asustara y te dijera, no, ¿sabes qué, Natalia, por favor, no sigas con la canalización? Porque escuchando en el fondo estás como entregando información, que alguien se haya impactado y te haya dicho así como... No, hasta ahora no, pero sí me ha pasado solo una vez, y yo te digo, he canalizado muchas personas, o sea, más de 100 personas, y una vez una señora me dijo, mira, me hizo sentido todo, pero esto que dijiste de esto no me pareció. Y yo me acuerdo que eso que ella rechazaba era algo que le costaba mucho aceptar. Era algo que le incomodaba, que no le gustaba ver. Y la canalización para mí también, para mí como terapeuta ha sido muy desafiante porque no es lo que la persona quiere escuchar. Yo no puedo filtrar lo que estoy diciendo. Y ahí se filtra, o sea, igual por mi canal es muy empático. O sea, cada canal de persona que canaliza es muy diferente. Mi canal es muy empático. Pero si yo filtro lo que voy a decir, se corta el canal. O sea, yo le tengo que decir a la persona tal cual está. Y si a la persona no le gustó lo que dije, no es mi responsabilidad. Y una vez que ella rechazó eso y no le gustó, pasó como una semana y ella me volvió a escribir y me dice, ahora me hace sentido lo que dijiste. Porque la canalización específicamente está para ser consciente de lo inconsciente. Claro, habla tu subconsciente, como tu yo superior al final, ¿no? Como Claro. un consejo profundo donde la mente va a rechazar, va a decir, no, quédate donde estás.
Claro. Ya llevamos 40 años infelices. Hay que seguir así. Oye, Nati, y cuando nos ponemos como a pensar, ya, yo soy una persona en este minuto que estoy escuchando este podcast y digo, ¿cuánto dura una sesión con la Nati? Lo determina qué cosa, en el tiempo me refiero. 3 sesiones, 4 sesiones, puede ser una. Cuéntanos un poquito de ese detalle. Sí, generalmente las sesiones duran 1 hora, y también yo invito a las personas a hacer un ciclo de 4 sesiones en un mes. Una vez por semana, o una a la semana, una cada 2 semanas. Ya, una cada 2 semanas o una cada semana, 4 en total, el ciclo. Claro, hacer un ciclo porque hay un proceso de transformación. Y realmente si hay una sesión, siento que no alcanzamos a profundizar. O sea, sí, claramente se pueden hacer cambios. La persona puede tomar conciencia en una sesión. Porque siempre los invito y ofrezco ese pack como de ciclo de 4 sesiones para poder generar y anclar todos los ejercicios prácticos y que la persona se lleve esas herramientas y genere un hábito y cambie su estilo de vida. Ujú. Pero tal vez, bueno, es que en el tema de adquirir esas herramientas y de ponerlas en práctica, de hacerlas tuyas, como a aprenderlas, ¿no es cierto? Debe ser un proceso que no es como igual para todo el mundo. Claro. ¿Cachai? Yo no sé, yo creo que, claro, esta sesión, o sea, este ciclo de 4 sesiones, a lo mejor responde, es como un mínimo seguro de la dirección del micrófono, pero es como un mínimo seguro para tener resultados, y eso es lo que te ha resultado a ti, ¿o no? Sí, claro, o sea, claramente no es lineal, pero también yo le pongo un ciclo, o sea, también soy bastante adaptable y flexible y voy conversando con la persona a ver cómo va en la semana. O sea, vamos haciendo una evaluación, si bien la terapia dura 1 hora en la sesión, pero yo dejo el espacio abierto que le digo, si hay algo que tú necesites en la semana que se te movió y me lo quieres compartir, claro, escríbeme un mensaje de texto, un WhatsApp, mándame un audio y yo cuando pueda, en cierto horario, te lo respondo. Dejo abierto ese espacio y vamos viendo si la persona fue integrando las tareas o necesita un poquito más de tiempo para integrar esta información. Nati, dentro de lo que estuvimos investigando de ti, amablemente desde lo que nos contaste cuando te contactamos y también de tus redes sociales, aparece que eres como maestra de ceremonias, digámoslo así, como oficializas de alguna manera matrimonio. ¿Nos podrías contar un poquito ese camino? Ah, sí. Mira, estuvieran ahí. Pero no vamos a hacer. Sí, hago ceremonias holísticas y ritos de paso, y entre ese rito está la unión holística, que ahora también está muy movido. Así que me está llevando harto el camino por allá. La ceremonia de unión que yo hago particularmente es a través de los 4 elementos. Entonces, cómo conectamos con, con la tierra, con esto superior, y cómo intenciona la pareja su compromiso de amor para poder celebrar y consagrar ese momento a través de, por ejemplo, tomar un cacaocito ahí en el matrimonio, pero básicamente es consagrar a través de pequeños rituales que están hechos dentro de esa ceremonia. Y estas personas que optan por realizar su compromiso a través de esta ceremonia de paso que tú mencionas, ¿también lo hacen como el medio oficial, como me caso por el civil, me caso por la iglesia y me caso con una ceremonia de paso? ¿O también pasa que hay personas que siguen un camino literalmente como alejado de la sociedad tradicional, entre comillas? Sí, las personas hasta ahora que he visto que eligen este tipo de ceremonias son no, personas bastante tradicionales, diría yo, como profesionales de trabajos bien, no sé, comunes, Formales, ¿eh? informales. Sin embargo, la iglesia o la religión no les hace sentido. Ujú. Entonces, la mayoría de lo que me ha tocado hasta ahora es que se casan por el civil y hacen esta ceremonia aparte para complementar y consagrar eso como un momento especial. Entonces, como no resuenan con ciertos dogmas, les gusta poder celebrar con algo que les haga sentido. Y aquí entra la ceremonia holística que pueda crear una instancia de conexión con algo más profundo, más sutil,
y también poder anclarlo en un rito, poder hacer la ceremonia de su unión y que quede en el tiempo. Y hasta ahora han sido bien poderosas. Oye, Nati, ¿y cómo conectaste con esto? ¿Cómo te convertiste en maestra de ceremonia? Hoy fue, la verdad, eso yo diría que es lo único que yo personalmente no elegí. O sea, habían cosas que me llamaban, sin embargo, o si se pudiese decir como los matrimonios, esta unión holística, fue que yo empecé haciendo círculos de mujeres y ritos de paso. Y de pronto me empezaron a preguntar, ¿tú haces matrimonios? ¿Haces ceremonias holísticas? Tanto, que yo me lo empecé a cuestionar. Y dije, mira, ¿sabes qué? No hago, pero tengo todas las herramientas para hacerlo. Hace muchos años atrás. Y empecé a formarme en eso, a aprender con otras ceremonialistas que se dedicaban a eso. Y fue como, yo ya sabía hacer esto, o sea, yo ya lo tenía, lo único que fue hacerlo, integrarlo. Y fue algo que me gustó tanto, que disfruté tanto, que era parte de mi vocación, yo sin saberlo, era algo que me encantaba hacer y casi que la vida me lo puso y me dijeron, ¿te has preguntado alguna vez cuánto te gusta hacer esto y no lo sabías? Y fue descubrir todo un nuevo mundo que amaba y que llegó a mí. Que también si hay terapeutas escuchándome en este momento, les cuento que les invito a abrirse a la posibilidad de que la vida les va dejando pistas o piezas del puzzle. Y cuando hay gente que te está preguntando por algo y empiezan a hacer estos llamados tan seguido, da para pensar, da para considerarlo. La relación con tu familia, ¿hay alguien que tenga alguna aproximación también en esta parte como ceremonial o de terapias holísticas? Ah, mira, qué interesante. Mira, así como ceremonialista, no. Yo vengo de una familia muy religiosa, muy católica, bien como conservadora y estructurada en ese tipo. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene rituales. O sea, la misa es un rito, tiene símbolo y de hecho muchas de las cosas que yo hago en el mundo holístico son similares. O sea, desde prender un incienso, desde honrar a lo sagrado, ¿cierto? A deidades, quizás se podría decir. Pero mis papás pertenecen a un grupo donde acompañan a matrimonios, donde se llama EFA, donde hacen encuentros para matrimonios y los ayudan ahí al buen vivir. Entonces yo creo que por ahí también tuve su influencia, como del amor, de las parejas, porque al menos yo cuando hago ceremonias de unión, no es mi línea llegar a hacer la ceremonia e irme. No es como listo, aquí están los elementos, listo. No, para mí es acompañar. Entonces tenemos videollamadas, hablamos del compromiso, profundizamos en su intención, porque si no es una ceremonia que queda en la forma. Para la foto. Para la foto, claro. Y ese no es mi camino. Entonces yo sé que la gente que llega a mí, yo le ofrezco, mira, este es mi camino, pero ¿cómo está su compromiso? ¿Cómo están ustedes como pareja? ¿Qué van a hacer, no? Que un poco lo que también hacen los curas, ¿no? Bueno, Sí. ¿cuáles son sus votos? Claro. ¿Qué tan comprometidos y responsables están haciendo? Porque esta ceremonia también es algo que mueve energías muy sutiles que a veces no están tan a la vista. Natalia, ¿cómo quienes nos están escuchando pueden comunicarse contigo, contactarte? Sí, principalmente por Instagram, mi Instagram de Frecuencia Nativa, o Natalia Nativa también estoy. Y ahí, bueno, hay un link para mis terapias o también me pueden escribir por inbox, por DM. También pueden escuchar mi podcast Frecuencia Nativa. Y bueno, también mi WhatsApp cuando lo doy y comparto ahí. Muchas gracias, Nati. Ha sido súper interesante escucharte, que sea un camino expansivo, siga así, llegue mucha gente a ti, para que sigamos como despertando la conciencia. Al final, cuando despierta uno, despertamos todos. Cuando sufre uno, sufrimos todos. Así que, bendito camino, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por acompañarnos, por querer compartir tus conocimientos, tu experiencia de vida también. Y bueno, quedan todos invitados a comunicarse contigo, seguirte en Frecuencia Nativa. Gracias. Y un abrazo, linda tarde, Dani. Linda tarde, Caro. Un gusto como siempre. Sí. Chau, chau. Besitos, chau. Esto fue Frecuencia Sana, un podcast que explora las infinitas posibilidades de una vida consciente. Una producción de Satori 360. Comunicación para el bienestar.